Y bueno, dentro de los métodos, obviamente que hay algunas reglas que son básicas y otros ya que son métodos donde tenemos que empezar a tratar de transformar las funciones o las integrales tal que nos resulte de cierta manera, acomodarlas un poco, ¿no? Para poder aplicar cierta regla de integración. Bueno, y el otro ya directamente se llama de sustitución, al igual que cuando uno deriva, que puede sustituir en la integral también. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la idea de estudiar integrales? Llegar a el cálculo de áreas y volúmenes. ¿Mm? Para eso entonces hay que pasar por los métodos de sustitución, integración por parte, integraciones racionales, que son fracciones parciales. ¿Sí? Eh, Eso en general, y ahí ya podemos calcular área y volumen. ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué? Porque después usted va a tener que calcular, bueno, porque después el cálculo se transforma en varias variables, ¿cierto? No en estas variables que nosotros vemos solamente. Así que tiene que hacer integrales dobles, triples, depende de cuántas variables tenga. Pero le sirve para lo mismo, ¿eh? También para calcular áreas, volumen. Eh, ya, entonces, voy a subir el volumen un poquito. Ah, no está bien. Oye, ¿me escuchan? ¿Cierto? Sí, profesor, escucha. Ya, Se escucha súper. gracias, gracias. Es que a veces yo estoy hablando y este audífono bueno, a veces no me funciona. ¿Cómo era aquí para...? Ya ve. Ay, bien, a ver, partamos por aquí. Mm, Bien, concepto de primitiva de una función, ¿sí? ¿Qué era la primitiva? La primitiva era una función f mayúscula, fíjese, es primitiva de otra función f minúscula dada si la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Ya? Bueno, esa es una forma de decirlo, ¿cierto? O sea, f es primitiva de f minúscula si solo si la derivada de f mayúscula en el fondo es f minúscula. ¿Por qué? Porque después nosotros aplicamos la integración a f minúscula para encontrar f mayúscula. ¿Mm? O dicho de otra manera, bueno, de ahí pasamos a la otra mejor. ¿Ya? Entonces, f mayúscula, ahí tenemos x cubo más 2, una función, ¿sí? Una función cualquiera. La rayita azul dice, derivando, obtenemos f' mayúscula, que sería la derivada de x cubo, 3x cuadrado, más 2, 0, ¿cierto? Así que 3x cuadrado. Y luego, esta función f, que en el fondo es f' mayúscula, ¿sí? Si volvemos con la flechita roja, lo que queremos hacer es volver a la función original, entonces tenemos que integrarla. ¿Ya? Lo que hacemos es aplicar entonces la, el concepto de integración a 3x cuadrado, tal que podamos volver a x cubo más 2. Claro, no vamos a volver a x cubo más 2, vamos a volver a x cubo más c. ¿Sí? Um, y entonces para encontrar, porque aquí lo que pasa es que cuando usted deriva, hay solo una derivada para las funciones, pero si usted integra hay infinitas primitivas. Entonces, por eso uno coloca más c, porque en realidad estamos volviendo a una primitiva general de esta, y de ahí ya tendríamos que buscar este más 2. Bueno, para eso se utilizan, se usan valores de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, una función f dada tiene infinitas primitivas, ¿cierto? O sea, que yo puedo encontrar, o sea, cuando yo integro lo que estoy encontrando son infinitas primitivas de la función primitiva f mayúscula.
La función es, por acá, x cubo menos 7 y x cubo más raíz de 2 son también funciones primitivas de esta misma 3x cuadrado, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Así que observamos que tienen la misma derivada. La única diferencia está en ellas, es que tienen una constante c perteneciente a los reales, ¿cierto? Entonces esa constante c nos permite diferenciar después. O sea, el conjunto de todas las primitivas de función f se le denomina integral indefinida de la misma expresión, ¿cierto? La función f, y se denota como la integral, como ese símbolo, ¿cierto? Esa suma s estilizada. Eh, Se lee integral de f, perdón, de f sí, diferencial de x. Bueno, uno la lee así más rápido, integral de la función de x, ¿cierto? Donde la integral es el signo de integración, que es una suma, ¿cierto? Decíamos, y f de x de x es el integrando, porque todo eso es una sola expresión. Mm, De todas formas, nosotros igual la diferenciamos para sustituir, por ejemplo, pero es una sola. Si f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula, la integral indefinida de f es, por tanto, el conjunto de todas las funciones cuya expresión se obtiene sumando de la f mayúscula una constante. O sea, en el fondo está diciendo que cuando usted integre, va a encontrar la primitiva, pero agréguele la constante siempre. Siempre que la integral sea indefinida, como las que estamos viendo. Una vez que pasemos a la integral definida, es decir, aquella que tiene límites de integración, entonces la constante c desaparece, pero no desaparece porque ya no queramos colocarla, sino que desaparece simplemente porque hay que hacer un delta de diferencia. Y entre sumar y restar, al final queda una c positiva, una negativa y se cancela. Por eso se dice no se usa c. ¿Ah? Con c variando en el conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice, hallar una primitiva de f mayúscula, f mayúscula de la función 2x, cuya gráfica pasa por el punto P 1.3. Bien, ahí nos están dando un punto. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder encontrar la primitiva y más, ahí además podemos encontrar c, por tanto encontramos la primitiva exacta. Entonces, por ejemplo, para hallar las primitivas integramos la función 2x, f minúscula. Y f minúscula, a su vez, nosotros entendemos que es la derivada de una función primitiva, 2x, ¿cierto? Entonces pensamos en una función cuya derivada sea f de x. Si derivamos la primitiva, obtenemos, ¿cierto?, la función. Entonces, la primitiva de f son de la forma x cuadrado más c. O sea, al integrar esto, utilizando algún método de integración de la potencia, nos dice que 2 es una constante, por tanto sale fuera de la integración, digamos, del ejercicio que estemos haciendo, y nos quedamos con la integral de x de x, ¿cierto? Y esa integral en el fondo es, ya vamos a llegar a la fórmula, ya solamente estamos explicando. Esa integral sería no como la derivada, ¿cierto? Donde se le resta 1, sino que ahora al exponente de x se le suma 1. Así que si tiene exponente 1, le sumamos 1 y queda al cuadrado, pero siempre dividida por el mismo exponente al cual le sumamos el n más 1, ¿cierto? O sea, partida por 2. Y como nos va a quedar x cuadrado partida por 2 multiplicada por 2, al final nos va a quedar solamente x cuadrado, como aparece aquí. La integración, ¿cierto? Y le agregamos el c. C es la constante. Ya sabemos ya que toda integral indefinida hay que agregarle más c. ¿Ah? Pero como la gráfica pasa por el punto 1,3, ¿cierto? Entonces, f de x, que es un valor de y, ¿cierto? O de y, ¿cierto? Lo podemos reemplazar, en este caso por 3. X la reemplazamos por 1, por el valor de 1. O sea, evaluamos el punto 1,3, ¿cierto? En la función ya integrada. Entonces tenemos el valor de f mayúscula de x, que sería y, tenemos el valor de x, que sería en este caso 1, y sería 3, y con eso obtenemos la constante de integración, que en este caso nos da 2. Por tanto, la primitiva sería x cuadrado más 2. Ahí podemos llegar a la primitiva exacta. De lo contrario, siempre vamos a encontrar esta forma que nos indica las primitivas infinitas, ¿no?
Bueno, eso es un ejemplo, ¿ah? Bueno, y después viene lo que se llama las tablas de integrales inmediatas, ¿ya? Eh, pero un poquito antes de analizar, antes de guiarnos por las tablas de integral inmediatas, vamos a este concepto. Bueno, ya dijimos ya, ¿qué es la integración entonces? Integrar es un proceso recíproco a derivar, ¿ya? Por tanto se le llama antiderivada. Es decir, dada una función f de x, buscamos su primitiva f mayúscula de x, ¿ya? La cual al ser derivada, bueno, encontramos f de x, ¿cierto? Ahí está. La forma de integrar, o bueno, sea la función f minúscula, tiene primitiva y tiene infinitas primitivas, entonces la denotábamos de esta manera, ¿cierto? ¿Qué es la integral indefinida entonces? La integral indefinida es un conjunto de las infinitas primitivas que se pueden obtener de una función, ¿sí? ¿Cómo se representa? Por la integral de la función f de x de x. ¿Qué es f de x? La función que ya había sido derivada en algún momento. Y el de x es el diferencial, ¿sí? Eh, bueno, f de x también se le llama, en realidad se le llama el integrando, ¿cierto? Eso se le llama. Y el resultado siempre va a ser la función primitiva más la constante. ¿Cuáles son las propiedades de la integral indefinida? Bueno, propiedades básicamente son las integrales que uno las llama ya inmediatas o por tabla. ¿Mm? La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas mismas funciones y pasa lo mismo con la resta. O sea, la integral de una función f de x sumada con una función g de x y sumada con una h de x y una w de x, la que usted quiera, o restadas también. Entonces, en el fondo es la integral separada de cada una. Aquí faltó el de x, aquí al lado de f de x, ¿eh? Faltó ahí. Entonces las puede separar en la suma, en las restas que vayan apareciendo, ¿sí? Eh, Ahora, bueno, como la integro, bueno, vienen las reglas que se llaman un poquito reglas de integración para la potencia, ¿cierto? Que esas son la más usadas. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, que si tenemos una constante al lado de una función dentro de la integral, todo lo que es constante puede salir afuera. ¿Mm? Y solo integramos la función. Ahora, ojo con eso porque a veces nos podemos confundir, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ver, pero podemos a veces confundirnos. Por un lado, a veces queremos integrar la función y la función son aquellas que contienen x, ¿cierto? Pero aquí eh, a veces uno se confunde con la regla de la cadena, cuando uno está integrando, ¿no? Lo otro que cuando tenemos constantes, es, a veces las constantes no están y nosotros las vamos a agregar, las vamos a inventar, ¿no? Como yo le decía, a veces hay que acomodar la función o el integrando para que se parezca a alguna forma de integración conocida y ahí ya poder integrar, ¿no? Eso es lo que se llama, los que se llaman integrales casi inmediatas. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, a veces queremos integrar una función y nos falta un 2 como constante que multiplica la función, entonces se lo agregamos multiplicando 2 pero dividiendo por 2, ¿no? Y así podemos ir, por ejemplo, es un ejemplo nomás, podemos ir acomodando las integrales, ¿no? Entonces, esa K es importante, siempre saber que K es una constante que puede salir, que no le pasa nada acá mientras esté fuera de la integral y que al final la agregamos nuevamente al resultado. Ya, estos métodos todavía no los vamos a... Todavía no, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguimos. La integral de una constante, ya dijimos, en la constante, eh, perdón, la integral de una constante. Esto es solo de la constante, no de la constante más por la función, ¿sí? Porque una constante por la función hay que integrar la función. En este caso es la constante por el diferencial. O sea, no hay función, ¿ah? No hay un integrando que sea una función, más bien es una constante. Así que usted saca la constante afuera. ¿Qué le queda a la integral de x?
¿Qué es la integral de dx? Acuérdense que la integral es diferente, es lo contrario a derivar. Entonces, si la derivada de x era 1, ¿cierto? Entonces la integral de dx, o sea, de 1, tiene que ser x. ¿Sí? Por eso aparece la x acá. ¿No? Porque 1 es x elevado a 0. ¿Cierto? Y si aplico la regla que cuando uno integra hay que sumar, no restar, entonces 0 más 1 es 1. Entonces aparece el x. Ese x que estaba invisible ahora aparece ahí. Bueno, más la constante, ¿cierto? Y más la constante c y más la constante que habíamos dejado fuera de la integral. Perdón, por la constante que habíamos dejado fuera. ¿Qué pasa con la integral de 0? La integral de 0 no es 0. La integral de 0 es c. Es la constante. ¿Ya? Ahora, bueno, esa constante solamente la agregamos, porque la integral de 0 significa eso, c. ¿Ya? Después tenemos la integral de una potencia, y aquí tenemos dos casos. Que este es bueno, los más utilizados. La integral de una potencia es igual a la variable elevada a la potencia, n más 1 sobre n más 1, sumando la constante. ¿Sí? O sea, que tenemos la integral de x elevado a n de x, y la integral de u elevado a n de u. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Fíjese que aquí aparece el u', ¿ya? Y la solución es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos la integral de x elevado a n, x sea x elevado a n integrando una función, ¿ya? Lo que hacemos para integrar es lo contrario a derivar. O sea, si para derivar teníamos que restarle 1, entonces para integrar le sumamos 1 a la potencia. Pero la diferencia es que tenemos que dividir por ese n más 1 la misma función, la misma integral que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, y le agregamos el c. N distinto de menos 1, ¿cierto? Como regla. Porque, bueno, si fuese menos 1 en ese caso aparecería otra integral que es el logaritmo natural, ¿cierto? Pero en este caso estamos viendo esto. Entonces nos queda si le tenemos la integral de x elevado a n de x, entonces tenemos lo integramos de esta manera. Este es el método, ¿cierto? Y bueno, me parece que ya habíamos usado algo de esto. Entonces, ¿pero qué pasa si tenemos la integral? Voy a agrandar un poquito, no sé si se ve bien. Bien, profe. Gracias. Tenemos la integral de u elevado a n por u' de u. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos es que tenemos una función elevado a n. ¿Ya? No es un x elevado a n, es una función u elevado a n. Entonces, para aplicar la misma regla y dejarla tal cual, fíjese que para la solución la función queda igual, no se le hace nada. Queda 1 más. ¿Ah? Y al exponente que tenía, n, se le suma 1. Y se divide por el mismo n más 1. Y se le agrega el c. Entonces es como que casi no se hace nada. Pero para poder ocupar esta regla, tengo que tener la función elevado al n, y al ladito, en producto, tiene que estar la derivada de esa función. No de la función elevado a n, sino que de la función solita. ¿Ah? Si este u fuera x cuadrado más 2, entonces aquí al ladito tendría que haber un 2x multiplicando. ¿Ya? Entonces eso se llama integral, son inmediatas. Pero ¿qué pasa si yo tuviera la función x cuadrado más 2 elevado, qué sé yo, a 3? ¿Ya? Cualquier cosa. X cuadrado más 2 elevado a 3. Y acá al ladito, en vez de tener la derivada de x cuadrado, que sería 2x, solo tendría x. Entonces en ese caso ya no es inmediata. No puedo llegar y aplicar esto. Lo que tengo que hacer es acomodar la función para que aparezca el 2, para que sea 2x, y ahí sí aplicar esta regla. Por eso les decía que a veces hay que acomodar la función, la integral. ¿Y cómo la acomodo? Bueno, la multiplico por 2, pero a su vez la divido por 2, o sea, la multiplico por un medio fuera y la multiplico por 2 adentro. Así que en el fondo no le estoy haciendo nada, lo estoy multiplicando por 1, porque 2 partido por 2 es 1. No le estoy haciendo nada raro a la integral, pero la estoy acomodando tal que me aparezca la forma y así pueda integrar. Entonces, por eso ahí a veces hay que acomodarse.
Bueno, a algunas personas no les gusta usar las integrales que se llaman casi inmediatas de estos métodos de acomodo, ¿ya? Y lo que usan el método integral por sustitución, ¿ya? ¿Qué es el método de sustitución? El método de sustitución de integración o cambio de variable se llama, se basan en la derivada de una función compuesta. O sea, que, como yo le decía, ¿no? Tengo la función de u derivada y aquí tengo la derivada de la función. Entonces puedo decir que encuentro la primitiva más c. Bueno, puede ser con el método del, realmente es con el método del que yo les comentaba, ¿no? Pero del exponente, pero puede ser otro. ¿Por qué? Eh, bueno, veamos este concepto primero. Para cambiar de variable identificamos una parte de lo que se va a integrar como una nueva variable. Puede ser t, yo uso u, pero usted puede usar t, puede usar w, w, h, no sé, cualquier letra, de modo que se obtenga una integral más sencilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, pasos para integrar por cambio de variable. Tenemos la integral de la función respecto a u, ¿ya? Y la derivada de u al ladito, de x, ¿ya? Se hace el cambio de variable y se diferencian los dos términos. Por ejemplo, u, o en este caso t, lo que pasa es que yo uso u, pero aquí está mezclado la t con la u, entonces por eso medio raro. Pero si vamos a usar t como, vamos a ocupar una nueva letra, ¿cierto? Así como ustedes hacían cambio de variable en la derivada, la podemos hacer también en la integral. Entonces, en vez de x, que es la que siempre usamos, vamos a ocupar una nueva letra. En este caso es t. Y aquí no hay x, hay u, así que vamos a ocupar la t. Así que t se va a llamar u, que es aquello que está dentro de la función, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de cambiar de variable? Es hacerla más fácil la integral, para que se resulte más simple. Entonces, como decía acá, se basa en que eh, la derivada de una función compuesta, por lo tanto, tengo que derivar de t. O sea, si tengo t, yo hice t, alguna parte de la integral, después tengo que derivar ese t. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo t una parte de la integral, que en este caso sería u, entonces puedo reemplazar u por t, ¿cierto? Puedo reemplazar u', tengo que encontrar u' ahora, y para encontrar u' tendría que derivar t, ¿cierto? Y cuando derivo t, en fondo lo que estoy haciendo es derivar a ambos lados, ¿cierto? De la igualdad. Por tanto, derivo t y derivo u. Aquí teníamos t y teníamos u. Si derivo t, tengo que derivar u. Ya, derivo t, derivo u, me aparece u', ¿cierto? Obvio. Dx, porque esa u' o esa u, como les decía, tenía relación con alguna función respecto de x, seguramente, ¿no? Entonces aparece el diferencial respecto del cual estamos derivando. Y entonces ahí puedo reemplazar, porque t, la integral de t, es mucho más fácil que la integral de u por u'. ¿Se fijan? ¿Se fijan que la integral se transformó? Entonces, bueno, siempre lo que hay que hacer en este caso, cuando uno quiere cambiar de variable, toma una cierta parte de la integral y ahí, bueno, es importante tener claro qué parte de la integral voy a tomar para digamos, convertirla en una nueva variable. Eso va a depender mucho de la forma de la integral que nosotros queramos darle, ¿ah? Si la queremos integrar como una potencia o si la queremos integrar como alguna que vamos a ver en las tablas, ¿no? Entonces, como les decía, la integral f' de t por u' de x se transformó en f' de t de t. ¿Ya? Entonces es la integral de una función respecto de t, lo cual es más sencillo para integrar, ¿cierto? Porque la integral de f' es f. La integral de algo derivado es la función original, ¿cierto? F, más la constante. Pero después lo que tenemos que hacer es volver a reemplazar t por aquello que significaba t, que era u. Así que tenemos, si nos dio el resultado f de t más c, entonces el resultado real tendría que ser volver a la variable inicial f de u más c, ¿ya? Bueno, eh,
aquí vamos a ver un ejemplo, miren. Bueno, este ejemplo es tan simple, pero ya. Por ejemplo, dice, resuelva empleando integración por cambio de variable la siguiente integral. Ya, pero antes de eso, mejor veamos las tablas, porque si no se van a confundir con ese ejemplo. Eso está en ciento... Ahí. Bueno. Reglas básicas de la integración. Tablas de integrales se llaman inmediatas. ¿Ya? Dijimos la multiplicación, ya la vimos, la suma, la resta. Bueno, la suma, porque si viene con un menos, más por menos menos. Así que integrales inmediatas. La integral de solo el diferencial es x. Siempre más c, siempre más c. La integral de x elevado a n, ya dijimos, regla de la potencia. La integral de 1 partido por x, de x, que es lo mismo que de x partido por x, es el logaritmo natural de x. ¿Sí? Que cuando usted derivaba el logaritmo natural, ¿qué le quedaba? 1 partido por x, ¿cierto? Ya, aquí al revés. La integral de e elevado a x es lo mismo que la derivada. O sea, también es e elevado a x. ¿Ya? La integral de una potencia, bueno, de una base y una potencia en variable, ¿cierto? Aquí, a elevado a x sería a elevado a x partido por el logaritmo natural de a. ¿Sí? La integral de seno, la derivada de seno era coseno. Aquí la integral de seno es menos coseno, porque es al revés, ¿cierto? La integral de coseno es seno. Y aquí vienen algunas que son las trigonométricas. La integral de 1 partido por coseno cuadrado de x es lo mismo que la integral de 1 más tangente cuadrado de x, usando identidades, ¿cierto? Y la integral de 1 más tangente cuadrado es tangente de x. ¿Ya? Estas, bueno, las que son por tabla, se dice, uno las sigue así para evitarse, digamos, pasar por todos estos pasos, porque si no la integral sería, estaríamos toda una mañana haciendo uno. Profe, una consulta. Sí. Disculpe, por ejemplo, ya nosotros llegamos a estar en la prueba y claro, asumo que en la prueba de vamos a tener integral, obviamente, ¿cierto? Ujú. Si por ejemplo en la prueba usted nos pone una de esas integrales y nosotros llegamos y ponemos el resultado basado en la tabla, no estaría mal, ¿cierto? Ah, no, no, pero como son por tabla directas, lo más probable es que usted va a tener que hacer un cambio de variable para poder llegar a esto Ah, y ahí y, puede hacer la tabla recién. claro, y decir que esto es igual a esto y claro, no, usted puede tener la tabla a la vista, o sea, no Ah, hay perfecto. problema de eso, Vale. porque obviamente que los ejercicios de integración, por eso le decía que el anterior no se los quise mostrar al tiro el ejemplo porque eh, no es tan simple, ¿ya? Eh, hay que aplicar, o sea, la idea de los métodos de integración, como por sustitución, o si uno quiere casi inmediata, es tratar de transformarla en estas formas, en alguna de estas formas, la integral. Fíjese que aquí tenemos 1 partido por raíz de cuadrada de 1 menos x cuadrado, eso es arcoseno. Pero si solo hubiese un menos en la integral, entonces ya es arcocoseno. Y si ahora no hay raíz y se suma, entonces es arcotangente. Entonces, bueno, ahí van variando. ¿Mm? Estas son las formas básicas, las mismas, ¿ya? La integral, fíjese que de x es x, pero si es con constante es k por x. Si x elevado a n y x a la menos 1 era el logaritmo natural, ¿sabían? ¿Se acuerdan? X elevado a n es la misma que ya la de la potencia, pero si, ¿qué pasaba cuando el n era menos 1? Entonces ya no se puede aplicar esta regla, entonces se llama logaritmo natural de x, porque es de x partido por x. La integral de e elevado a x dijimos que siempre va a ser e elevado a x, pero si es e elevado a m por x, entonces la integral de eso es 1 partido por m e elevado a mx. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, ahí lo que hace uno es tratar de llegar a esta forma. ¿No? O aquí un cambio de variable, pero ahí lo vamos a ir haciendo. Y aquí está, bueno, las de 1 partido por x más a, entonces logaritmo natural de x más a. ¿Ya? 1 partido por ax más b, 1 partido por a, logaritmo natural de ax más b. Entonces, estas formas, claro, están aquí por tabla, ¿sí? Pero la idea es que
o los ejercicios van a ser de tal manera de que usted trate de llegar a una de estas formas. ¿Mm? Y ahí esta todavía no, porque se integra por partes, ¿ya? Así que esa es más adelante. Em, Aquí sin expresión trigonométrica y aquí tenemos con trigonométrica. La integral de seno menos coseno, la integral de coseno, seno. La integral de seno de AX es menos 1 partido por A coseno de AX. Entonces, esto es importante porque, ¿por qué? Porque la integral de seno es menos coseno, por eso queda un menos. Pero aquí el X no está solo, está con una constante A. Entonces, esa hay que hacerla aparecer en esta integral, ¿no? Eh, para que se pueda aplicar, ¿ya? Entonces, por eso que... eh, no, porque este seno el seno de AX está elevado a 1, ¿cierto? Está elevado a 1. Yo tengo que hacer aparecer la A, ¿ya? Entonces, por eso queda como resultado menos 1 partido por A. Porque la otra A, que sería, aquí hubo que hacer aparecer el A partido por A, que el fondo es 1, así que no le pasaba nada al seno, ¿ya? Pero el A del numerador se ocupó en la integral para acomodarla y el A del denominador quedó como 1 partido por A. ¿Se fija? Por eso queda esta forma. Bueno, y así van apareciendo otras. Secante cuadrado, tangente. Cosecante cuadrado menos cotangente. Y así podemos ir aplicando las tablitas, ¿no? Secante por tangente, secante. Cosecante por cotangente menos cosecante. Y tenemos más, ¿ya? Entonces, bueno, las tablas de integración, ahí se las dejé todas y como le digo, uno las puede tener a la vista, ¿sí? Eh, Vamos a ir a veamos entonces el ejemplo ese. Acá está, mira. Entonces dice, resuelve empleando integración por cambio de variable. Entonces, tenemos la integral de x cuadrado partido por raíz cúbica de 1 más 2x. Ya, de x. Bueno, el cambio de variable al principio no es tan difícil, pero es un ejercicio que echémosle una miradita, ¿no? Ahí lo hacemos en la pizarra, ¿no? El cambio de variable. Bueno, aquí x se va a transformar en t. Cambio de variable, ya no vamos a usar x, vamos a usar t. Y t es todo el denominador del integrando, completo. O sea que va a quedar todo este raíz cúbica de 1 más 2x va a quedar como t nomás. Lo cual igual la hace mucho más fácil, ¿cierto? Ahora, ¿por qué aplicamos cambio de variable? Que esa es la primera pregunta, ¿cierto? Antes de empezar a hacerlo. Porque esta integral de esta manera, así, no es inmediata, por tabla tampoco está. Si este 1 más 2x lo paso al numerador si la transformo en un exponente, ¿cierto? La transformo en 1 más 2x elevado a un tercio y la paso al numerador elevado a menos un tercio. Eh, Tampoco no me queda ni multiplicación de potencia de igual base, ni tampoco de igual exponente, así que no hay forma de hacerlo inmediatamente. Por tanto, aquí hay que tratar de que sea más simple la integración. Por tanto, se usa cambio de variable. Entonces ahí tenemos t, en este caso que va a ser todo el denominador, ¿sí? Ya, bueno, hicimos aparecer t, que es todo el denominador. Ahora tenemos que hacer que aparezca x cuadrado y que aparezca de x, ¿ya? O sea, ya le cambiamos la variable, o sea, convertimos todo el denominador en t. Tenemos que convertir algo para que sea igual a x cuadrado y algo para que sea de x, para que toda la integral se transforme en otra cosa. Entonces, para que aparezca x, ¿ya? Voy a despejar x de acá, de este raíz cúbica de 1 más 2x. Voy a despejar la x en función de t. Así que tendría que el t elevarlo al cubo para que se vaya a la raíz cúbica. Después el 1 que está sumando acá lo paso restando. Me queda t cubo menos 1. Y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda todo esto. T cubo menos 1 medios.
es igual a ¿qué? A X. Entonces todo esto se transformó en X. Pero como X está al cuadrado, tendría que elevar todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ya, todo eso se transforma en X cuadrado. Ahí, ¿cierto? Y lo único que nos falta es encontrar el de X. ¿Ya? Pero como tengo X, para encontrar de X, lo que tengo que hacer es derivar el X. Y si X es todo esto, entonces el de X va a ser la derivada de todo esto. Así que la derivada de t cubo medios menos un medio. Bueno, menos un medio es cero, así que me olvido. Y la derivada de t cubo medio sería 3t cuadrado medios, si no me equivoco. ¿Sí? Ahí está. Ya. Una vez que tengo, convertí todo el denominador en t, convertí x cuadrado en todo esto, pero al cuadrado, y convertí el de x en esto, en la derivada, esta que hicimos recién, entonces lo que hago es ahora escribir la integral de una manera nueva utilizando el cambio de variable. Si ustedes se fijan, bueno, uno dice, no, quedó más, parece más difícil que la original, pero no. ¿Por qué? Porque este t, el denominador, todo esto que era acá, perdona, todo esto se transformó en t, ¿cierto? Este t se simplifica con este t cuadrado. Así que ya se nos fue el denominador, lo cual es bastante conveniente. El 3 medios sale afuera como una constante. ¿Ya? Y me quedaría eh, el t cubo menos 1 al cuadrado, medios, ¿cierto? Multiplicado por un t nomás que me quedó. ¿Cierto? Ahí está. Hacemos ese cuadrado de binomio, sacamos el 4 porque el 4 quedó como constante de todo, como un cuarto sale para afuera, así que nos queda en vez de 3 medios 3 octavos, y nos queda esta integral. Bueno, el t se multiplicó por cada uno de los que estaban al desarrollar el cuadrado de binomio. T a la séptima menos 2t a la cuarta más t. Y esto es bastante mucho más fácil de integrar que esto de aquí. No hay que buscar regla de nada, no hay que buscar alguna esta, ¿cómo se llama? Trigonométrica ni nada. ¿Se fija? Entonces integramos cada una, pero sí al final hay que volver a transformar t en lo que era. Y t era todo esto. Así que el integral vamos después solamente transformar, pero después que integremos, ¿ya? Bueno, pero ya son las 11, así que vamos a un 11:02. Vamos a un break de 10 minutos. Así que a las 11:12 continuamos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ya. Voy a dejar de presentar eso.
Bien, continuamos. Este, algunos cambios de variables usuales, ¿sí? Bueno, estos cambios de variable uno los usa, uno a veces dice, oye, ¿de dónde salió esto? Pero estos son cambios de variable que están dados ya por tabla, ¿cierto? Así que uno los acepta y los usa para poder hacer las integrales más simples, ¿eh? Por ejemplo, si me topo con una raíz de a cuadrado menos x cuadrado, aquí puede ser a cuadrado, puede ser 1, ¿ah? 1. No sé. Entonces lo puedo transformar, puedo hacer x como a seno de t, x como a seno de t. Entonces podemos ir transformando esas raíces para poder hacerla más simple. Y lo mismo pasa con la tangente, la secante, ¿ah? Y estas, bueno, entonces ya son más complicadas cuando hacemos t, alguna expresión de esta, ¿ya? Pero lo importante del cambio de variable es que eh, más que nada es siempre usted tiene que tener claro al principio a qué expresión quiere llegar, a qué integral de esas que son inmediatas o por tabla usted quiere llegar. Y en base a eso usted ya puede ir haciendo ahí solito o solita el cambio de variable, ¿ah? Ahora, el cambio de variable en la enseñanza, generalmente a los estudiantes cuesta que lo comprendan. Eh, Estudiantes que han tenido poca matemática, digamos, un poco más rigurosa, ¿sí? En este caso, usted, yo creo que les es más simple, pero por ejemplo, si ustedes después enseñan en un instituto o algo así, o universidades que llegan hasta un cálculo 2 por ahí, un cálculo 3 tal vez, los estudiantes cuesta, el cambio de variables como una parte difícil, ¿ya? Y por tiempo a veces también se pasa rápido, pero es que lo que pasa es que después se usa, pues. Entonces no se puede llegar y pasar. Eh, bueno, aquí en caso de que ustedes, bueno, ahí lo pueden ir leyendo para obtener más información de esto, pero ya, aquí hay ejercicio, ya. Vamos a empezar por los que tienen que ver con... mm, bueno, aquí una serie de ejercicios resueltos con cambio de variable, ¿ya? Y casi todos son trigonométricos porque es como la que más cuesta. Pero no es que siempre sean así. Aparecen de todo tipo, ¿ya? Bueno, aquí para ir un poquito recordando. Integral de 7 de x, como de x está solito, así que, bueno, el 7 es una constante, así que sale afuera. La integral de x es x, así que el resultado 7x. Bueno, más c. Vamos a ir obviando que hay que agregar más c, ¿cierto? Integral de x a la sexta es x elevado a 7 partido por 7. Y eso es como rápido, ¿me entiendes? O sea, uno ya tiene que, tal como la derivada, tiene que ir ya y tener en la mente ya la integral, porque seguramente, por ejemplo, aquí está solito el x integral de x a la sexta, pero después le va a aparecer como parte de una integral más grande. Entonces, esta ya tenemos que tenerlas claras de qué es lo que es, cuál es su integral. Integral 7x cubo, bueno, el 7 sale afuera como constante y nos queda la integral de x cubo que es x elevado a 4 partido por 4, multiplicado por el 7 que estaba afuera. 7x a la cuarta cuartos, ¿no? Integral de 2 tercios, x elevado a 2 tercios, perdón, sería 2 tercios más 1 partido por 2 tercios más 1, ¿sí? 2 tercios más 1 son 5 tercios, así que en el denominador también 5 tercios, pero el del 5 tercios del denominador nos va a quedar, bueno, división, ¿cierto?, de fracción, así que nos queda el 5 queda como denominador y el 3 pasa arriba multiplicando a la expresión x elevado a 5 tercios, que sería raíz cúbica de x a la quinta, ¿cierto? Así que ahí está el resultado
Y si usted quiere, la puede reducir un poco, ¿cierto? En vez de x a la quinta, la puede dejar como es raíz cúbica, puede sacar un x cubo, ¿cierto? Y le puede quedar 3x raíz cúbica de x al cuadrado, partido por 5. ¿Sí? Puede que esa haya sido la original, ¿cierto? Es más parecida a la primitiva. ¿Qué pasa si tenemos en el denominador? Entonces, eh, bueno, 3 es una constante, así que sale fuera de la integral. Y x a la cuarta pasa como x a la menos 4 al numerador, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, integral de una potencia, hay que sumarle 1, menos 4 más 1, partido por menos 4 más 1. Menos 4 más 1 son menos 3. Ahí está, partido por menos 3. Ese menos 3 se cancela con el 3, que era de la constante que salió afuera. Así que nos queda menos x nomás. Y menos x elevado a la menos 3, que sería menos 1 partido por x elevado a 3. Ahí está. Más c. ¿Sí? Bueno, vamos a ir haciendo algunas, entonces mejor eh, denme un minutito para cambiar esto. Oye, un minutito que voy a enchufar el compu, se me olvidó. Bien, esto no. Ok. Este, bueno, entonces decíamos que em, a ver, una forma que ustedes, bueno, la idea es que cuando ustedes estén, como les decía, es complicado a veces el concepto para la enseñanza, pero obviamente uno está enseñando a estudiantes que ya han pasado por unas matemáticas anteriores, ¿cierto? Pero de todas formas se hace complicado. Así que
siempre la idea es tratar de ir visualizando qué es, haciendo una especie de resumen, qué significa esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, la función primitiva, ¿cierto? Entonces, si teníamos una función f minúscula, ¿cierto? Su derivada era f', ¿cierto? O sea, si teníamos eh, si tenemos f, función, entonces su derivada es f', ¿sí? ¿Qué significaba eso para nosotros? Bueno, significaba que el límite, ¿cierto? ¿El límite de qué cosa? Cuando h tiende a cero, de f de x más h, ¿cierto? Menos el f de x, porque esta era la pendiente, ¿se acuerdan? Partido por h. Bueno, y como era la pendiente de algo, ¿sí? Uno la dibujaba así. Eh, y uno decía, bueno, a ver, esto puede venir desde acá, ¿cierto? Tomaba un puntito ahí, tomaba un puntito acá. Bueno, ¿y cuál era la diferencia? Bueno, estaba dado por esos puntos, ¿cierto? Este era el x. Entonces, ¿este era qué era? Este era el x más h, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué era lo que teníamos? Profe, El h, no ¿sí? sé si soy yo, pero parece que no está compartiendo y lo veo pegado. ¿Lo Yo lo escucho? veo Sí. bien, yo lo veo Ah, bien. entonces soy yo. Sí, sí, Ya, es que está en la cámara, no sé, a lo mejor se te pegó. ya voy a salir y vuelvo. Ah, pero no soy yo, ¿sí? No, 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 usted se ve No, bien. Chuta, ya. no, y tú. Entonces, ¿se acuerdan que este era el x? Este era el x más h. Este era el, si este era el x, este era el f de x. Tu imagen. Si este era el x más h, ¿qué es lo que era este? El f de x más h. Eso era. Esto era simple. Y esta cosa que era la pendiente, ¿cierto? Porque teníamos la pendiente de x1, o sea, y1 menos y2 menos y1 partido por x, o sea, x2 menos x1. Pendiente la recta que pasa por dos puntitos. Y el punto era, bueno, tenía un punto x, f de x, y el otro x más h, f de x más h. Bueno, ¿cuál era la gracia de eso? Que al final nosotros decíamos, bueno, este h, el h de aquí, lo hacíamos más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿cierto? Porque aquí estábamos en dos puntos. Y pasaba por ahí más o menos, ¿cierto? Pasaba por ahí la recta, eh, la pendiente, ¿cierto? Eh, pero lo que nosotros hacíamos era achicar el h infinitamente pequeño, ¿m? Tal que, no sé, pues si era ahí, estaba ahí, entonces ahora estaba por aquí, después achicando el h, ¿cierto? Más pequeñito, la diferencia de h, lo haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que era tan pequeña que calculábamos la recta tangente a un solo punto. Entonces la derivada que es la pendiente de la función en todas las x de esta expresión. Por tanto, la primitiva, encontrar la primitiva era el proceso entonces inverso de derivar y era encontrar la función que daba origen a la expresión. Entonces, por tanto, era lo contrario. ¿No? Y bueno, para una derivada, eh, para una función, ¿cierto? Para una función que da origen a esta curva, cualquiera sea, ¿sí? Existía una derivada, o existe solo una derivada, ¿cierto? Eh, pero para una derivada, entonces,
y esto es importante siempre recalcarlo, existen infinitas, como concepto, ¿cierto? Infinitas primitivas. Y el hecho de encontrar una primitiva en particular, entonces, obedecía un análisis más propio de la curva en particular. ¿Mm? Bien, entonces decíamos que para la expresión nosotros lo que hacíamos era integrar la derivada de la función de x, ¿cierto? Que en el fondo era encontrar eso, bueno, que lo podríamos expresar como, voy a poner igual acá, igual, ¿cierto? A la primitiva f de x más c. Ahora, esto pasaba para todas las expresiones y por eso es que hay algunas reglas, porque se acuerdan que, bueno, no sé, pues si porque los casos son particulares dependiendo de la función. Si derivamos, el caso, por ejemplo, del seno y el coseno, como son circulares, entonces cuando derivamos, lo que hacemos es ir derivando de esta manera. En cambio, si integramos, es al revés, pues nos devolvemos. ¿Mm? Porque estamos volviendo atrás en la primitiva, en la expresión. ¿Mm? Tanto la integral, bueno, la integral, vamos a poner la integral y la derivada, para no... Tanto la integral como la derivada son lineales. Eso significa que podemos hacer integral de una constante, integral de la suma, integral de la resta, etc. Y que hay reglas que se pueden aplicar. ¿Ya? Así que, por tanto, y incluso que podemos transformar integrales de tal manera que las podemos solucionar usando derivadas. O sea, podemos integrar utilizando en el camino derivando. ¿No? Y algo importante que también existen, ¿cómo decirlo? Existen no, a ver, también existen derivadas, no, porque si se derivó, también existen funciones sin primitiva. ¿Mm? Es decir, que no tienen su primitiva, es decir, o sea, no todo es integrable, a eso me refiero. Por ejemplo, si ustedes tienen la función e elevado a menos x cuadrado, ¿ya? Esa función no tiene primitiva. ¿Ya? Aquí para integrar esta tenemos que hacer integrar por partes. Pero esta integral no tiene primitiva. Entonces, esta no sé si lo han visto ustedes, pero es de la distribución normal, ¿cierto? No se puede, bueno, aunque uno quiera integrarla, la puede aplicar, digamos, pero no llega a un valor de primitiva. Entonces, estas quedan como expresiones, no sé, se usan igual, ¿eh? No sé si ya pasaron por la distribución normal, pero se utilizan en ese tipo de expresiones. O sea, no porque una función no tenga primitiva quiere decir que no sirve. A eso me refiero. Entonces, este plumón no sé, parece que no marca mucho. Bueno. Integral de 3x cuadrado menos x cubo más 1 partido por x cuadrado de x. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que haríamos ahí? Lo primero, uno dice, no, pero esto es rápido, ¿ya?
Pero lo primero que tenemos que hacer es, como hay integral, como esto es lineal y hay integral de suma y de resta, lo primero, sobre todo cuando usted haga una práctica guiada para los estudiantes, es ir paso a paso. Entonces nos queda integral, este es el integrando, ¿cierto? De 3x cuadrado por el diferencial menos integral de x cubo por el diferencial más integral de 1 partido por x cuadrado por el diferencial. Las separamos, tal como dice la regla. Luego, todas las constantes que se puedan sacar fuera de la integral se sacan para ir limpiando un poco la integral. Entonces aquí nos queda 3 integral de x cuadrado de x. Menos, este no tiene, así que integral de x cubo de x. Más, aquí no hay constante, pero sí se puede escribir como dx partido por x cuadrado. ¿Ya? Bien, ahora integramos lo que se pueda. Ahora, esta de x cuadrado podríamos haberla escrito inmediatamente como x a la menos 2 de x. Ahí, ¿ya? Para irla acomodando al tiro. Entonces, la integral de x cuadrado, usted ya sabe cuánto es, ¿cierto? X cubo tercios. ¿Ya? Bueno, y si usted quiere, como es práctica guiada, entonces sería 2 más 1 partido por 2 más 1. ¿Ya? Bueno, ya entendemos eso, ¿cierto? Menos x 3 más 1 partido por 3 más 1. Solo lo voy a escribir ahí. Y aquí, para que se haga la diferencia, x menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. ¿Ya? Ya. Eso es lo que pasa entonces, y esta sería regla de la potencia. ¿Sí? Profe, nos faltaron la más C ahí, la constante. Sí, más c. No hemos terminado. Ahora, no, bueno, muchos hacen esto, ¿eh? Le ponen más C, más C, más C. Le ponen más C a cada una. La constante es una sola y se coloca al final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si aquí hubiese sido, por ejemplo, más 1, más 3, más 5, en el fondo lo mismo que yo coloque más 8, más 9, perdón. Entonces, y como C no conozco el valor, bueno, lo coloco al final. ¿Ya? No quiere decir que el más C le corresponde solo a la última integral, sino que el más C es la constante de todas las integrales. ¿Ya? Y bueno, ya obviando esto, entonces nos queda aquí tercios, cuartos, menos 1, ¿cierto? Ahí. Ya, este se va con ese y nos queda x cubo. Bueno, igual, ¿cierto? X cubo menos x a la cuarta cuartos. Y este menos 1 transforma en menos la expresión y el x a la menos 1 lo tengo que dejar abajito. Y ahí estaría la integral de eso. ¿Sí? Ya, es una práctica guiada paso a paso. Obviamente que borré ese paso de ahí del n más 1. ¿Ya? No es necesario para nosotros, pero sí cuando usted haga práctica guiada, sobre todo los estudiantes, y lo llega a hacer en cuarto medio, tiene que hacerlo así. Tiene que usted, siempre en su clase tiene que tener una parte de explicar el concepto, después una parte conceptual, ¿cierto? Con ejemplo, con un ejemplo por concepto, después la práctica guiada, o sea, un ejercicio que usted vaya haciendo, y después la práctica independiente donde el estudiante lo va haciendo. ¿Alguien levantó la mano o algo así? Y cuando estoy mirando la pizarra no veo para allá. Parece que no. Ya. Ya, esto sería un paso a paso, práctica guiada. ¿Sí? Y entonces esta función es la f.
esta es la f primitiva, más el c. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que si yo derivo esta función, debiese darme esta, porque esta es la primitiva de esta. ¿Sí? O sea que si yo derivo x cubo, tiene que darme 3x cuadrado. A ver, entonces, 3x cuadrado, muy bien. Si yo derivo x a la cuarta cuartos, tenía que darme x cubo. Y la derivada de x a la cuarta sería 4x cubo partido por 4, por el 4 que está ahí. Y nos da x cubo, sí, nos da x cubo. Y si derivo 1 partido por x, tiene que darme 1 partido por x cuadrado. O sea, la derivada de, bueno, aquí menos x a la menos 1, ¿cierto? Menos 1 son menos 2. Entonces sería, el menos 1 pasa adelante, lo deja positivo, ¿cierto? Y el menos 1 me da menos 2. Y si lo escribo de esta manera, me queda x cuadrado, 1 partido por x cuadrado. O sea, usted la puede comprobar. Siempre la comprobación de su resultado va a ser la derivada de ese mismo resultado para llegar a la primitiva. O sea, la derivada que es la primitiva de esa. Bueno, eso es lo que se llama práctica guiada. Y entonces después usted los deja solo que hagan ejercicios. Si usted le hizo esta polinomio, hágale polinomio. No, después, si le hace un ejemplo de, no sé, de trigonométrica, hágale trigonométrica, pero y después ya de un par de clases los puede dejar solos, les puede colocar integrales mezclados, qué sé yo. ¿Eh? ¿Cómo quedaría esta? Uy, no sé si lo ven. Parece que no. Qué malos los plumones. Vamos a hacer integral de raíz cúbica de 4x. De x. ¿Cómo quedaría eso? Podríamos tomar la raíz cúbica y convertirla en potencia, ¿o no? Ya. Sí, pues. Hagámoslo. Todavía no estamos integrando, ¿cierto? Vamos a transformar la función. El 4x, ¿a qué potencia? Un tercio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo integro eso? Porque dice una constante por x. Pero No podríamos, o sea, a ver, no creo, pero podríamos utilizar al tiro la regla de las potencias que aplicar con el Lx elevado a 1, un tercio más 1, partido en un tercio Claro. más 1. No sé si se puede sacar la constante porque la constante también está siendo elevada a un tercio, ¿no? Ujú. Sí. Entonces yo creo que sería bueno hacer eso, no sé. Ya, pero acuérdese que la regla de la potencia dice que es un x elevado a un n más 1 partido por n más 1. Es un x, no es un ax. Aquí tenemos un ax. Se saca la raíz cúbica de 4. Perfecto. Entonces, un poquito antes de hacer esto, ¿ya? Podemos hacerlo así, tal como está, pero por un tema, digamos, de que los estudiantes se familiarizan más con las raíces que con eso de elevado a un tercio, entonces le decimos que la raíz cúbica de 4x se puede separar en la raíz cúbica de 4 y la raíz cúbica de x. ¿Se puede o no? Sí, po. Sí, pues, ¿cierto? Y entonces la raíz cúbica de 4 es un número. Cualquier número que dé, da lo mismo. Entonces, ese lo podemos sacar. Vamos a seguir acá como una constante. Raíz cúbica de 4 sale afuera y nos queda la integral de raíz cúbica de x de x. Ahora sí podemos aplicar la regla que dice el compañero. ¿Ah? Entonces, la escribimos como, bueno, raíz cúbica de 4, integral de x elevado a un tercio de x. Y ahora sí podemos, cúbica de 4, ¿cierto? Y ya integramos, que sería x elevado a un tercio más 1 partido por un tercio más 1. Y bueno, si quiere le ponemos más c al tiro. Y nos queda un tercio más 1,
3 por 1, 3, más 1, 4 tercios, ¿cierto? Así que nos queda raíz cúbica de 4, x elevado a 4 tercios, partido por 4 tercios, más c. Y este es un paso a paso, ¿eh? Seguramente después usted lo va a hacer más rápido. Raíz cúbica de 4, x elevado a 4 tercios significa raíz cúbica de x a la cuarta. Raíz cúbica de x a la cuarta, ¿sí? Partido por 4 tercios, pero que en el fondo puede ser partido por 3 y multiplicado por, perdón, partido por 4, ¿cierto? Partido por 4 y multiplicado por 3. ¿No? Más c. ¿Ya? No sé si quiere, le colocamos ahí. Puede ser. Y ahora, bueno, lo único que quería es tratar un poco de acomodarla, tal vez, para que quede algo. Porque tenemos raíz cúbica de 4 y raíz cúbica de x a la cuarta. Podemos juntarlas, ¿cierto? En una sola raíz cúbica, si usted quiere. Pero por lo menos ahí ya estaría integrada. Bueno, y la derivada de eso debiese darme entonces raíz cúbica de 4x, pero habría que ver si da o no. Importante que la integramos. No sé si hay que tener ojo entonces en eso, ¿ya? En las constantes que están acompañando a la variable. Se pueden sacar, no se pueden sacar, y si no se pueden sacar, entonces ya no me sirve la regla directamente. Tendría que, aquí se pudo sacar la raíz cúbica de 4 y quedó solita la x. Pero si no se puede, entonces tendría que aplicar otros métodos, como cambio de variable, por ejemplo. O hacer algún arreglo tal que no me afecte esa raíz cúbica de 4 en el cálculo. Se cancela o no sé, no sé, ¿ya? La borramos. Como le decía, estas raíces cúbicas aquí las puede usted juntar, ¿ya? Perfecto. Integral, entonces ahora de menos 5 partido por raíz de 5x de x. ¿La pueden hacer ustedes? Un minutito. Perdón. Un minutito. Vengo al tiro. Bien, ¿cómo quedó esa?
¿Cómo les quedó? ¿Cuál es el resultado? Bueno, menos 5, nos sacamos fuera la integral. Nos queda de x partido por raíz de 5x. ¿Qué más? Ahí podemos separar, igual como en el caso anterior, el denominador, raíz de Bueno, 5, 5 partido por raíz de 5 puede ser. sí, por raíz de x. Integral de O sea, x, ahí, ahí, ¿ya? Perfecto. Y ahora ya se puede hacer la porque regla de la potencia ahora subiendo el x. fíjese que solo estamos usando la regla de la potencia, ¿cierto? X menos un medio de x. Y ahora le sumamos 1. Menos un medio más 1, Un medio. un medio, ¿cierto? Raíz de 5. E integral, bueno, ahora ya integramos, así que menos un medio más 1 es un medio. Así que elevado a un medio partido por un medio, Por un medio. más c. ¿Ya? Y menos 5 partido por raíz de 5 por Sí. raíz de x, ¿cierto? Y el 2, o sea, multiplico por 2 la raíz de x. Multiplico por 2, ¿cierto? Sí, porque abajo el 1 medio, a multiplicarlo como fracción me queda arribita, ¿o no? Exactamente. Entonces, Nos queda la raíz de x, bueno, es como decir partido por 1, partido por un medio, ¿cierto? Una cosa así. sí, Entonces nos queda lo mismo, raíz de x partido por 1 por 2 partido por 1, así que borramos todo eso y podemos multiplicar por 2 acá. Así que nos va a quedar el 2 por el menos menos 10 5 son menos 10. por raíz de x Raíz de x partido dividido por raíz raíz de de 5. 5. Hasta ahí llegué, profe, no es necesario racionalizar para sacar la raíz de abajo, ¿no? Hasta ahí estaría bien. Sí, podría ser división de potencia de igual exponente. Se conserva el exponente y en este caso se dividen las bases, ¿cierto? O lo podemos mantener así. Lo importante es que bueno, me faltó más c, ¿cierto? Y lo importante es que al derivar esto voy a comprobarlo llegando a la función, ¿ya? Oye, ¿a qué era? 12, 1:30. Ah, ya. Bueno, muy parecido al anterior, ¿cierto? ¿Se entendió, no? Sí, profe, está claro. Ya. Vamos a borrarla. Hagamos otro. Integral de 1 partido por x cuadrado raíz quinta de x cuadrado de x. ¿Cómo nos quedaría eso? ¿O qué haríamos ahí? Podríamos sacar de nuevo como una constante, ¿no? Ya, que este es raíz quinta, por si acaso. Raíz quinta. Ahí. Profesor, si ahí la raíz la transformo en potencia, me quedaría x de 2/5. Ahí. Y ahora aplico las propiedades de las potencias y estoy multiplicando. Tienen igual base. Multiplicación de potencia de ¿Puedo igual. sumar? ¿Puedo sumar ahí las x? 2 más 2/5, ¿puedo sumar? Sí, pues.
Ya, se dice que en el fondo hay que acomodar la integral para que se parezca a la potencia. Estamos solo usando regla de la potencia. Entonces nos queda eso. Y 5 por 2, 10, más 2 son 12 quintos, ¿o no? Sí, 12 quintos. sí. Quintos de x. Y ahora sí, Ahora lo llevo al numerador. la pasamos arriba, ¿cierto? X elevado a menos 12 quintos de x. Y ya sería 12 menos 12 quintos más 1 partido por menos 12 quintos más 1. Y ya se puede ir solucionando, ¿cierto? Se supone que el segundo bloque empieza a las 12, ¿cierto? Entonces, bueno, como siempre me paso de la hora, así que son las 11:55, a las 12:10, porque ahí hay 15 minutos, ¿cierto? Son 15 minutos de entre bloques. Volvemos a las 12:10, hasta la 1:30, ¿ya? Esta parte la voy a dejar de grabar esta parte para que no quede tan extenso.